la mutualidad, yo creo que con mucho acierto, nos va a dar o nos va a exponer instrumentos y productos que pueden ayudarnos a prepararnos a aquellos que estén en expectativa de jubilación eh, durante una etapa previa. Esta jornada, como decía, ha nacido como iniciativa del colectivo de jubilados y el programa está orientado no solamente a los jubilados, sino a todos aquellos que con una cierta anticipación, una anticipación razonable, pues ven ese momento ya de la jubilación y, y quieren pues que este paso que van a dar no sea el sinónimo de un envejecimiento social y económico y tampoco el sinónimo de unos estereotipos normalmente negativos que se asimilan con la jubilación, sino todo lo contrario. La jubilación yo creo que es el comienzo de una nueva etapa y el comienzo de un nuevo desarrollo vital diferente a lo anterior, pero tan importante como lo anterior. Y sin más, yo cedo la palabra a Alejo para que nos exponga todo lo que... No sin antes, quería haceros ya algunos ya lo conocéis, darle la enhorabuena a la mutualidad por este nuevo emprendimiento, esta nueva etapa que ellos también ahora mismo inician por la fusión con la mutualidad de los ingenieros navales. Pues muchas gracias, Gonzalo. Vamos a empezar. Me han enseñado cómo tengo que hacerlo porque estamos con una plataforma diferente. Compartir. La orden de compartir no funciona ahora. Le llamo ayer. Ahí, ahora. Ahora, ya está. Listo, venga. Bueno, creo que ya estamos. Todo este jaleo, perdonad. A ver, nosotros en la mutualidad del colegio sabemos lo que sabemos, ¿eh? De esto sabemos, no somos los mayores expertos, pero creemos que os podemos ayudar, ¿eh? Creo que lo más importante es la comisión de jubilados en sí. Os agradecemos la invitación y creemos que la propia comisión de jubilados tiene que ser un espacio para debate, un espacio para comentar entre vosotros. Al final, después lo hablaremos, ¿no? Nosotros, como siempre, desde la mutualidad del colegio, la comisión y la comisión de jubilados, siempre estamos unidos. El enfoque que le vamos a dar es bastante amplio. Comentábamos antes que los casos son tantos como personas, ¿eh? Cada caso es diferente. Es cierto que la mayoría de los casos se agrupan en pocas soluciones. Pero bueno, esto es como cuando alguien como cuando alguien tiene un problema con los niños en el colegio, dicen, bueno, ese tema vete a tutoría. Hay otros temas que se pueden hablar en generalidades, pero intentaremos también comentarlo. Y iremos a hacer un enfoque amplio. ¿Por qué? Porque a nosotros nos venís preguntando cosas amplias. La semana pasada nos han pasado un tema de mutualidades alternativas. ¿Y qué tiene que ver las mutualidades alternativas? Bueno, pues vamos a tratar de explicarlo, como por poner un ejemplo, ¿no? Y vamos a aterrizar en el Real Decreto que se ha publicado el 23 de diciembre pasado, el Real Decreto Ley 11 de 2024, es, yo creo que lo que nos ha puesto a todos en alerta, ¿vale? De manera que, ahora, los objetivos de la sesión vamos a hacer 3 pasos. La previsión social, vamos a preguntarnos esto de qué va, vamos a dar una visión general, vamos a entrar en la situación de la jubilación, de la seguridad social, esta parte la hará Fernando Platón, y finalmente en qué puedo hacer, cómo lo afronto desde nuestro punto de ver, ¿no? A ver, cuando hablamos de previsión social, se habla siempre de 3 pilares. Pilar 1, pilar 2, pilar 3. Esto es importante, ¿no? Pilar 1 son los sistemas públicos, pilar 2 son las empresas, pilar 3 son los particulares. El Pacto de Toledo y todos estos, y las leyes finalmente lo enfocan desde estos pilares. Cuando estamos en el pilar 1 de los sistemas públicos, estamos hablando a día de hoy del régimen general de la seguridad social,
que da cobertura a todos los que trabajan por cuenta ajena, al régimen especial de trabajadores autónomos, que da cobertura, el RETA, que da cobertura a los que trabajan por cuenta propia, también, y también hay que cotizar al RETA a los que están en consejos de administración, y después, fundamentalmente es esto, más allá de la parte de los funcionarios, régimen especial de trabajadores autónomos. ¿Ves? Hay otros regímenes especiales, el agrario, el del mar y el de empleadas del hogar. Se han ido también reduciendo. Y luego está la parte de los funcionarios, el mutualismo administrativo, que se llama MUFACE, MUGECU, ISFAS, y clases pasivas, que afecta a aquellos que hubieran ingresado en los cuerpos del Estado antes del 2011. A continuación, en 2011, te vas ya al régimen general de la Seguridad Social. ¿Vale? Y dentro de los sistemas públicos hay una alternatividad. Es decir, oye, hay ciertas profesiones, y lo comentaremos, que son alternativas al RETA. No hace falta que entres en el RETA, tú tienes tu propia mutualidad. Nosotros no somos de esto, y esto es un camino perdido hace más de 20 años, y bueno, está teniendo una situación peculiar a lo largo de este año. Cuando hablamos de empresas, estamos hablando fundamentalmente de plan de pensiones de empleo. Sonará los planes de pensiones de empleo de promoción conjunta, o los planes de previsión social empresarial, que en sí tiene una propia legislación y que en España no han tenido recorrido apenas, ¿no? Luego, por supuesto, hay coberturas de seguro con aseguradoras, pero eso va por fuera de lo que es la previsión social. Y cuando hablamos de particulares, estamos hablando de planes de pensiones individuales, planes de previsión asegurados y mutualidades de previsión social, que es donde nosotros nos lo que somos nosotros, lo que es la mutualidad, fondo de asistencia mutua de toda la vida, hoy a la derecha, como os diremos al final, mutualidad, caminos y navales. Son sistemas independientes de origen. Esto era cobro a jubilación, incapacidad, fallecimiento y dependencia. Y todos funcionaban de manera independiente, hasta que empieza a flexibilizarse la situación, ¿no? Empiezan a haber ventanas de liquidez. Y todos escuchamos como en los planes de pensiones individuales se va diciendo, oye, puedes cobrar en situaciones de paro, como se decía, de larga duración, o en enfermedades graves. Se llega incluso a habilitar el cobro en el volcán de La Palma. Y la última novedad es que se dice, oye, las aportaciones que hayas hecho antes de 10 años, progresivamente las puedes ir cobrando, y se abre un periodo transitorio que acaba el 31 de diciembre de 2024, hace un mes, y te dice, todo lo que hayas aportado hace más de 10 años, lo puedes rescatar. Con lo cual, esto empieza a tambalearse. Sobre todo, empieza a tambalearse con la reducción progresiva del incentivo fiscal. Esto funcionaba porque realmente al Estado le venía bien que las personas fuesen metiendo dinero para su jubilación y que fuesen ahorrando. Esto, como recordáis, hasta el año 2006, las aportaciones realizadas por unos topes, hasta el año 2006, si cobrabas en forma de capital, que me estaba liando, si cobrabas en forma de capital, el 40% de lo que cobrabas no tributaba. ¿Vale? Y en el 2006 se dice, no, a partir de ahora, lo que funcionaba hasta el 2006 sigue funcionando, pero en adelante ya no. A partir de ahora, todo lo que cobres va en trabajo. Y después le estamos quitando incentivo fiscal. Hasta el año 2014 se podía aportar, hasta tener 50 años, 10.000 euros. En adelante, 12.500. Y en el año 2015 nos dicen, no, todos 8.000. Y de bueno, vamos a ver. Nos están quitando, están abriendo las ventanas de liquidez. Nos están reduciendo las aportaciones que podemos hacer y además este incentivo fiscal como capital único no lo tenemos. Y llega la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2020 y del año 2021, que de repente lo que dicen es, ya no hay 8.000, como mucho 1.500 euros. En el año 2000 dice 2.000 euros de aportación máxima
y 1.500 euros lo que nos dice en el año 2021. Eso sí, vamos a intentar, esto se justifica porque está demostrado que los que están ahorrando en sistemas particulares son la gente más pudiente. La gente menos pudiente no lo hace. Pero al final es buscar excusas, porque finalmente, ¿quién está ganando aquí? Hacienda. Recordad que cuanto más dinero tienes, lo que estás haciendo es reducir la tributación del IRPF. Y pues ya a partir de aquí podemos encontrar cualquier palanca social para explicarlo, ¿no? Y se dice, pero vais a poder meter 8.500 euros más en planes de pensiones de empleo simplificado. Estos, como estáis viendo, os estoy queriendo dar un barniz y vamos a acabar donde queríamos, ¿no? Esos planes de pensiones de empleo simplificado, junto con fondos de pensiones de promoción pública, que es una alternativa, es como querer externalizar los sistemas públicos. Mete hasta 10.000 euros en una gestora privada, con un depositario privado, pero el promotor y el control lo tiene el ministerio, ¿vale? Y estos planes de pensiones de empleo simplificado, que son planes de empleo que pueden promoverse desde colegios profesionales, lo pueden promover sindicatos, lo pueden promover administraciones. Pues bueno, pues es lo que entra en marcha en el año 2022-2023. ¿Qué ha pasado con esto? Vemos una noticia de octubre del año pasado del Confidencial: fiasco de los planes de pensiones de empleo. No llegan ni a autónomos ni a convenios. Aquí sí se obligó, digamos, por convenio de la construcción, se obligó a las empresas constructoras, van por convenio en hacer esto, y es realmente prácticamente el único que ha entrado. ¿Se ha entrado algún sector más? No lo sé. Sí me parece que consiguen una cosa muy positiva, que es introducen al autónomo. Cuando todos podemos poner como mucho 1.500 euros a nuestro ahorro, reduciendo nuestra base imponible, recordad que eran 8.000 y eran 12.500 antes, al autónomo le dicen, puedes meter 4.500 euros más. Y eso está bien. En planes de pensiones individuales, en mutualidades de previsión social, en planes de previsión asegurados. Bajo mi criterio, eso está bien. En lo que voy a decir mucho va a ser mi opinión, y va a haber un momento en el que además así lo expresaré. Mutualidades alternativas al RETA. ¿Esto qué es? Hemos tenido una consulta de uno de vosotros, no sé si de los que estáis aquí. Esto es la posibilidad de, en vez de al RETA, cotizar a una mutualidad. ¿Qué mutualidades estamos hablando? Estamos hablando de Alter Mutua, que cubre abogados en Cataluña. Estamos hablando de la Hermandad Nacional de Arquitectos, de HNA, de la previsión de PREMAT, que es de los arquitectos técnicos, de procuradores, de AMIC, que todos lo conocéis, de Mutual Médica, de la Mutua de Ingenieros Industriales de Cataluña, de los gestores administrativos, de los ingenieros técnicos industriales y de la abogacía. Todos estos, en lugar de cotizar en el RETA, si trabajan por cuenta propia, pueden cotizar a su mutualidad. Si hay dos que han desaparecido ya, PREMAT, HNA absorbió a PREMAT y AMIC desapareció hace 3 años. Desapareció, creó una fundación y ahora es socio minoritario de una sociedad anónima. No existe como tal. Y dos más, que este año han estado a punto de desaparecer, que son los procuradores y los gestores. De manera que a la fecha están abogados de Cataluña, arquitectos, Mutual Médica, industriales de Cataluña, ingenieros técnicos industriales de abogacía. ¿Y qué ha pasado con los procuradores y con los gestores? Que es importante. Durante este año habréis oído noticias que a lo mejor no sabéis lo que ha pasado. En febrero del 2024 y esto ha seguido, miles de abogados y procuradores reclaman pensiones dignas, reivindican una jubilación digna y poder pasarse de sus mutualidades al régimen, al RETA, llevándose el dinero invertido, ya que si no, cobrarán pensiones de 500 euros. Esta es gente que ha estado cotizando para cobrar 500 euros. Y cuando le ha tocado cobrar, dice, no, yo quiero lo del resto. Con lo cual, han puesto poco dinero y, sin embargo, quieren
el tope, lo cual económicamente es increíble. Eso se llaman J2. Dicen, jodidos, pero es que es un poco la nomenclatura que se usa, y aunque parezca mentira, les han dado la razón. Y nos encontramos con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sacando un artículo en marzo donde dice que en 2027 se acaban estas mutualidades. De manera que vamos viendo cómo algo que vamos a ir diciendo después tiene sentido. Es decir, la seguridad social técnicamente tiene problemas. Sigo un poco con la película que decíamos, oye, ¿y la previsión social, esto cuándo se cobra? Bueno, manda la jubilación de los sistemas públicos. Cuando tú te jubiles, estamos hablando de contingencias de fallecimiento, de viudedad, vamos a fijarnos en la jubilación, que es lo que nos importa. Cuando tú te jubiles de estos, puedes acceder al resto. Y la edad de la jubilación es diferente en cada sistema. Voy a pasar muy rápido, porque luego lo veremos. En un sistema progresivo que entró con Rodríguez Zapatero, en 2027 la edad de jubilación van a ser 67 años, con una cotización inferior a 38 años y 6 meses. Es progresivo y a la fecha es 66 años y 8 meses. ¿Y cuándo se cobra? Pues también en función de cuándo te jubiles, porque de lo que hemos dicho, esta edad se llama jubilación ordinaria. Cuando cumples la edad legal, te jubilas de forma ordinaria, pero te puedes jubilar anticipadamente, como esto ya sabéis, con unas reducciones, y también te puedes jubilar después. Y a esto se llama jubilación demorada, a la que después también nos referiremos. ¿Y cuándo se cobra la jubilación social? Bueno, pues en estos momentos, y además la puedes compatibilizar con 3 figuras del trabajo. La jubilación parcial, que entra en 1980, que su concepto es permitir a los trabajadores reducir su jornada laboral. El punto de partida es decir, oye, que puedas ir jubilándote poco a poco. La jubilación flexible, tal y como se define, es permitir a los ya pensionistas, a las pensiones causadas, compatibilizarlo con un tiempo de trabajo parcial. Entra en el 2002 y se cambia en el 2011. Y la jubilación activa lo que te dice es compatibilizar tu pensión con el trabajo por cuenta propia o ajena. Esto entra en el 2011 y lo que te dice es tú puedes seguir trabajando, luego entraremos en los detalles, pero únicamente cobra el 50% de tu pensión. Digo, bueno, nos has metido un rollo, pero ¿qué es lo que está pasando? Y aquí es, yo creo, que entender el por qué pasan las cosas, que ya lo sabemos. Si cogemos los indicadores del Sistema Nacional de Salud y cogemos una evolución de las pirámides de población, nos damos cuenta como en 1990 había prácticamente una pirámide con 39 millones de personas y un bloque de gente gordo de 15 a 19 años. Esa tripa de hombres, izquierda, mujeres, derecha. Como en el año 2000 ese bloque de gente va subiendo, es cierto que sube un poquito la población, como en el año 2010 sigue subiendo, como en el año 2023 ese grupo de gente tiene ya 45-49 años. Sí. De manera que vemos como cada vez hay menos gente que puede pagar a los de arriba. Aquí hay un dato que además está incluido, pero hay que explicarlo, no se ve, que es que arriba se ensancha. Cada vez vivimos más, gracias a Dios. Y arriba son los que tienen más de 90 años, pues esto se va creciendo. Y nos encontramos con ratios como que en 1990 3 personas menores de 64 años podían dar cobertura a 5 millones de personas de mayores de 65 años y como este ratio está descendiendo. De manera que nos encontramos que en agosto hay un artículo que recibimos del Diario del Seguro que nos dice que el gasto de pensiones en agosto alcanza un nuevo récord. 12.800 millones de euros al mes. En septiembre nos dice otro récord, 12.855. Llega enero del 25 y dice otro récord, 13.400 millones, superando por primera vez la barrera de los 13.000 millones al mes. Que por 14 son
cuenta 170.000. Y aquí saco una proyección que hace el profesor Javier Díaz Jiménez, que es profesor de macroeconomía del IES, en el que dice, tal y como se expone, solo se puede mitigar esto con menores pagos de pensión, mayores cotizaciones a la seguridad social o detrayendo fondos de otras partidas presupuestarias como la educación, la sanidad o la asistencia social. Él no aboga porque se vaya a dejar de pagar. Se aboga, él lo que dice es que este efecto únicamente es mitigable o pagando menos, o cotizando más, o quitándoselo de otras partidas, como es lógico. Voy a haceros un spoiler por primera vez. Al profesor Díaz Jiménez le hemos invitado a un evento, el Cris Importa, al que estáis todos invitados el 13 de marzo con el periodista Miguel Ors. Hace un programa online desde la Mutualidad. Vamos a invitar a los ingenieros de caminos y a los ingenieros navales a darnos una sesión. Puente Alejo Rodríguez de la Rúa, que soy yo. ¿Cuál era el objetivo antes de esta pirámide? Dar trabajo a los más jóvenes, pues eran muchos más y las pensiones estaban sostenidas. Aparece un déficit en la seguridad social el primero en 2010 y el déficit cada año se va incrementando. La regla general hasta la ley del 2012 es jubílate con tu edad y es incompatible cobrar la pensión y trabajar. Y aquí vamos llegando. ¿Cuál es el objetivo? A ver, ¿cuál es el objetivo ahora? Perdón, voy a quitar. Están hablando ahí, está otra vez. Sí, pero vamos, si dentro de ellos estaban. Sí, pero no lo puedes. No lo puedo silenciar. Si puedes silenciar a todos, no te los silenciará. ¿Cuál es el objetivo ahora? Ahora el objetivo es sostener las pensiones. Las pensiones que son una gran parte de los votos. De manera que el Real Decreto ahora lo que nos dice es retrasa tu edad de jubilación e incentivo a retrasarla. Y además te dice, puedes compatibilizar la pensión y el trabajo, que es equivalente a decir, cotiza. Y esto es lo que hace que desde abril, nuestra ministra de Seguridad Social empieza a decir, al llegar a la edad de jubilación, quien quiera seguir trabajando lo hará con más incentivos. SAIZ plantea retrasar la jubilación 5 años o más para combinar el salario con toda la pensión. Como sigue en agosto, nos dice pacto de pensiones. El gobierno subirá incentivos para quienes sigan activos tras cumplir la edad de jubilación. El salario será compatible con toda la pensión a partir del 5.º año de trabajo, después de cumplir la edad de jubilación. Y esto acaba con el Real Decreto del 11 de 2024, que es del que vamos a hablar. Y vamos a hablar porque ha habido un ruido. El gobierno mejora la compatibilidad. En diciembre, las jubilaciones antes de la edad con pensión experimentan un aumento de las penalizaciones. Se penaliza si te jubilas antes. Daremos incentivos a los jubilados que quieran volver a trabajar. Daremos incentivos lo mismo, o se convalida el decreto que mejora los incentivos para el retiro demorado e incorpora modificaciones sobre la jubilación parcial y activa. Y nos da paso a explicaros cómo es lo que son los cambios que introduce este Real Decreto de 2024. Bueno, pues recordando un poco, centrando más que en el aspecto general, en lo que es más específico de la charla, que es esa compatibilidad jubilación-trabajo. Bueno, recordemos que hablamos de jubilación, se cesa la actividad laboral por vejez, como todos sabemos. Pero estamos tratando la jubilación con un sentido económico, es decir, la percepción de una pensión por parte de la seguridad social en ese cese de la actividad laboral por vejez, o bien, como ya se ha comentado, por un sistema alternativo. Pero bueno, eso tiene su propio funcionamiento y aquí lo que vamos a hablar sobre todo es del caso de la percepción por la seguridad social. Clases pasivas actualmente tiene un funcionamiento clavado
digamos, y que hace espejo al de la Seguridad Social, y estamos en los casos más general y el que afecta básicamente a los ingenieros de caminos. Como ya hemos hablado, ¿cuándo se puede una persona jubilar? Actualmente es a los 67 años con carácter general a partir del 2027. Si cogemos el año 2025 en que estamos, son 66 años y 8 meses, porque hay un mecanismo progresivo que empezó en el año 2013, cuando que lo dejó, digamos, en una ley Rodríguez Zapatero y que progresivamente iba a llegar hasta el año 2027. Por eso, como estamos con este alargamiento de la pensión, no se habla nada de alargar edades porque ya se está haciendo. Quizá en un futuro se pueda entrar en esos temas. Hay países donde ya están hablando de los 70 años. En España no, porque, digamos, tenemos ya esta situación de alargamiento. Ahora bien, con una larga carrera de 38 años y 6 meses de cotización, se puede uno jubilar antes, a los 65 años, que en el 2025 todavía son 38 años y 3 meses. Y entonces esta es la edad a la que uno ya puede decidir, me jubilo. Me jubilo sin que ello tenga ningún efecto de recorte en mis derechos para la prestación. Es decir, si tengo el periodo completo de cotización que se exige, que también son 38 años y medio para que no haya descuento porque he cotizado poco, es decir, tengo derecho a la pensión completa. Pero hay una posibilidad de cotizarse anticipadamente, que ahora está limitado a 2 años antes de la edad de jubilación. Esas 2 edades de las que hemos hablado. Pero hay unos requisitos que son 35 años de cotización mínima, es decir, no me vale con los 15 años mínimos para jubilarme anticipadamente, sí que me valdría los 65, me dirían el 50% de la pensión, pero si es anticipadamente tengo que tener 35 años. Y además me van a aplicar unos coeficientes reductores, según una escala que varía en función de cuántos meses lo adelanto. Es decir, me van a aplicar un distinto coeficiente si lo adelanto 20 meses que 21. Y además, en función, hay 4 escalas distintas en función de los años de cotización. Si no llego a 38 años y medio o si supero los 44 años y medio. Es decir, toda una tabla de números, y que en el caso máximo me puede reducir la pensión un 24% cuando se adelantan 2 años. Y además esta reducción ahora es sensible. Antiguamente esta jubilación anticipada, y normalmente los ingenieros de caminos, que solían tener normalmente buenos periodos, largos periodos de cotización y además en las bases máximas, pues no afectaba mucho la jubilación anticipada. ¿Por qué? Porque el coeficiente reductor se aplicaba no sobre la pensión, sino sobre la base de cotización. Y como esto era mucho más alta, estamos cotizando por bases que superan mucho la pensión que nos van a pagar y por tanto, digamos, es cotización inútil, o sea que no nos va a mejorar la prestación. Claro, la gente lo aplicaba en jubilarse anticipadamente y la única reducción que tenía era un 2% por año que lo adelantaba porque se aplicaba sobre la pensión máxima. De tal modo que alguien podría jubilarse perfectamente a los 63 años con pérdida exclusivamente de un 4% sobre la pensión. Eso se cambió hace pocos años y ahora ya se aplica directamente sobre la pensión. Y claro, la reducción, pues estamos hablando ya de cuantías muy importantes en la pensión y no nos vale lo que nos haya contado alguien que le pasó en el pasado. Bien, pues ya llegamos a la jubilación y ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero, obvio, más fácil es jubilarse y dedicarse a las tareas propias de dicha situación. Normalmente suelen ser cuidar los nietos. Pero también podemos seguir trabajando normalmente. La jubilación no es obligatoria con carácter general.
Hay una sentencia inconstitucional que dice que es una discriminación por edad. Por lo tanto, yo puedo seguir trabajando mientras pueda hacer mi trabajo. Solamente a esto, digamos, lo limitan las siguientes condiciones. Si en la empresa el convenio establece una edad de jubilación, porque entonces se entiende que es un acuerdo entre empresa y trabajadores y uno se somete a ese acuerdo. Sí, pero si no hay una jubilación obligatoria pactada en el convenio, no me obliga. También, y hay muchos que trabajan en la administración, obliga, digamos, cuando en los cuerpos, digamos, de funcionarios se establece una edad obligatoria, digamos, de cese, de retiro o de cese de actividad. Eso, como está en la normativa del propio cuerpo, pues obliga a dejar de actividad. Sí. Un funcionario no puede estar trabajando hasta los 75, 80 años. Normalmente el máximo suele ser hasta los 70 años. Bien. Entonces, uno puede seguir trabajando. Y además hay que tener en cuenta que a partir de los 65 años de edad se cotiza exclusivamente por incapacidad temporal. Solo se cotiza el 2,8% de la base de cotización. Es decir, se reduce el coste laboral del trabajador porque, claro, ya llegado a la edad de jubilación, pues no va a estar cotizando para su pensión. Por lo menos esta parte la hace bien. Pues ahora, por cada año, y además se ha establecido un tema para incentivar que la gente siga trabajando, que es decir, bueno, mira, antes te voy a mejorar la pensión que vas a cobrar. Entonces, por cada año completo de retraso de la jubilación se percibe un incentivo y además dan dos opciones a elegir. Puedes aumentar el importe de tu pensión, un 4% por cada año más que estés trabajando. Ya, si te quedas 2 años más trabajando, tu pensión va a aumentar un 8%. En el último cambio legal dijeron, bueno, pues que a lo mejor si no estás un año completo, a partir del tercer año haces un 2% cada 6 meses. Y en eso te permite que si estás 3 años y 8 meses, pues vas a tener un 14 en lugar de un 12. Pero, digamos, sigue siendo el 4% anual. O también, ¿y qué supone un 4% anual? Pues un 4% anual, como la pensión máxima actual, estaríamos hablando de 45.746,4 euros, que de menos en torno de 46.000 euros. Pues eso nos da un incremento máximo de 1.828 euros año de la pensión por cada año que retraso la jubilación. Y hay otra fórmula, que es un pago único. Un pago único que se calcula con esta fórmula que aquí tenemos, que bueno, pues como todos somos ingenieros, no nos cuesta nada entender. Solo hay que meter qué pensión inicial percibe uno, y ya haciendo el cálculo con la pensión máxima, nos salen 12.354 euros, que es lo que uno percibiría anualmente como capital pago en una sola vez, si retrasa la jubilación. Si llega a 44,5 años de cotización, esto se incrementa un 10%. Bueno, periodos de cotización que ya son más raros en un ingeniero que normalmente por los tiempos de carrera empieza a trabajar más tarde. Estas, digamos, son las cuantías de las que estamos hablando. Pero, ¿se puede compatibilizar el trabajo y cobro de la pensión de jubilación? Pues con carácter general, no. Si quiero seguir trabajando, el ejercicio de actividad que norma fuera de las situaciones admitidas, y es lo que luego veremos, es decir, yo tengo que entrar tengo que cumplir unas condiciones y situaciones, me va a interrumpir la percepción de la prestación de jubilación. No puedo tener las cosas a la vez. Esto quiere decir que no puedo hacer nada. Si me piden un peritaje para o algún tema de unas clases que voy a dar, es decir, bueno, vamos a ver, no todo.
Si hago una actividad pequeña, o sea, sí que lo puedo compatibilizar. Por eso se puede compatibilizar siempre que los ingresos anuales sean inferiores al salario mínimo interprofesional. ¿Y de qué cuantía estamos hablando? Pues de 15.876 euros en 2024, y ahora me parece que lo han subido, lo han aprobado hoy, no sé si eran 50 euros al mes, con lo cual con 14 pagas estamos hablando de 700 euros y hablaríamos de 16.576 euros. Mientras yo, por la actividad que vaya a hacer, pues algunas consultas o algunas clases o algo, no vaya a percibir más de esa cantidad, no tengo ningún problema. Ahora, también puedo compatibilizar trabajo y cobro de la pensión de jubilación en unas situaciones que admite la legislación, que son tres: la jubilación parcial, la flexible y la activa. Vamos a tratar de explicar cuáles son estas condiciones. Empecemos por la jubilación parcial. La jubilación parcial solo es aplicable a aquellos trabajadores incluidos en el régimen general. ¿Y qué hace? Pues va a combinar la reducción de la jornada laboral con el cobro parcial de la pensión. Bueno, si yo reduzco mi jornada laboral un 50%, me pagan el 50% de la pensión. Si la reduzco un 40%, pues me pagarán el 60% de la pensión. O sea, el inverso. Entonces, ese es, digamos, cómo funciona básicamente la jubilación parcial. Y hay dos modalidades. Una, que sea sin contrato de relevo. Es una opción, se estableció después. Y entonces, si es sin contrato de relevo, tiene que ser siempre a partir de la edad ordinaria de jubilación. 65 y 67 años que vimos. ¿Cuándo lo puedo pedir? La reducción de la jornada, con el cambio legal último, tiene que estar entre un mínimo de 25 y un máximo del 75%. Y además me exigen una cotización mínima de 15 años. Es decir, la cotización mínima para tener derecho a pensión, que hay en la ley. Y, bueno, ya, ¿cómo funciona? Pues eso. Se parte, digamos, el tiempo entre trabajo y pensión. Y hay otra modalidad que es con contrato de relevo. Si es con contrato de relevo, entonces la puedo pedir desde 3 años antes de la edad de jubilación. Es que incluso me adelanto a la jubilación anticipada. Pero me exigen que yo tenga una serie de condiciones que son más amplias. Que tenga 6 años de antigüedad mínima en el trabajo. En la empresa, sí. En la actividad que esté haciendo. Que de cotización tenga mínimo 33 años. La reducción de la jornada igual, entre el 25 y el 75%. Y además tiene que haber eso, un contrato de relevo. Tiene que entrar un trabajador en la empresa que debe establecerse con trabajadores en desempleo o que ya están en la empresa con un contrato temporal. Y con una serie también de exigencias en cuanto a ese contrato. Que es que la base de cotización del relevista no debe ser menor del 65% de la base de cotización del trabajador que se acoge a esta fórmula. Que el contrato sea indefinido. Y además, tras el cese de la jubilación parcial, el relevista tiene que mantenerse al menos 2 años en la empresa. Hay algunas otras pequeñas condiciones de carácter menor, estas son realmente las más importantes, y hay otras situaciones más particulares de cuando hay temas de discapacidad, bueno, que no entramos aquí, pues ya son temas muy particulares que haría demasiado prolija pues, la exposición y con casos ya muy particulares.
Y hay un tema que es que el periodo cotizado durante la jubilación parcial, en este caso, se computa en el cálculo de la pensión ordinaria. Es decir, a mí, al trabajador en jubilación parcial, le van a considerar después, le van a revisar la pensión que le ha concedido en la parcial en el momento en que termine esa situación y le van a recalcular la pensión ordinaria considerándole ese periodo de cotización. Es decir, que si no llegaba al periodo máximo, digamos, lo puede alcanzar durante el tiempo de jubilación parcial. Y esta es la primera forma. Como vemos, es una forma que está pensada para trabajadores del régimen general y para aquellos que puedan, digamos, repartir el trabajo y trabajar solo una parte. Pensemos, no sé, un ingeniero que se queda exclusivamente a media jornada formando equipos de ingenieros más jóvenes en las tareas especializadas. Involucra a la propia empresa también. Por supuesto. Vamos a ver, la empresa tiene que aceptar que el trabajador se mantenga en la empresa trabajando solo esa parte del tiempo. Y contratar, en su caso, a alguien. Si es con contrato de relevo, por supuesto. Veamos, por eso estaba hablando del tema de alguien que se queda formando a jóvenes. Eso puede encajar muy típicamente en esta figura. Pasemos a la segunda modalidad. La segunda modalidad es la jubilación flexible y esta vale en todos los regímenes, no es solamente en régimen general, salvo funcionarios del Estado y algunos otros de estos particulares, es decir, los del mar, las empleadas de hogar, que bueno, pues no afectan en nuestro caso. Funcionarios del Estado sí que puede haber alguno. Aquí también se combina la reducción de la jornada laboral con el cobro parcial de la pensión. Y es a partir de causar la pensión de jubilación, aquí también tiene que causarse la pensión, estaríamos hablando de la ordinaria o la anticipada. La reducción de jornada es entre el 25 y el 50, aquí no se ha cambiado nada en el último decreto. La pensión de jubilación calculada de forma normal se reducirá hasta el equivalente a la reducción de jornada, se cotiza durante este periodo, es decir, se mantiene la cotización, y también aquí al término del mismo se recalcula la pensión de jubilación considerando las nuevas, digamos, cotizaciones. Digamos que la jubilación flexible es muy similar a la parcial, pero elimina algunas de sus restricciones. Por ejemplo, puede tomarse con la jubilación anticipada sin necesidad de que haya un contrato de relevo. Y también recalcula la pensión de jubilación con las cotizaciones sin necesidad del contrato de relevo. Son pocos cambios que hace. También es más limitada en otras cosas. Y no se ha cambiado, pero anuncian que la van a revisar. Como siempre con las cosas de administración, los plazos son cuando ella quiera. Y pasemos a la tercera figura, que es la jubilación activa. La jubilación activa es compatible con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Con cualquier tipo de actividad. Y además compatible con la jornada completa o la parcial. Es decir, ahí no tiene ninguna limitación. Es variable. Pero en cuanto a jornada laboral o el tipo de actividad, pensemos sobre todo en un autónomo, trabajo por cuenta propia, donde es muy difícil definir su jornada. Pero una particularidad que tiene es que solo se puede pedir a partir del primer año desde la edad ordinaria de jubilación. Es decir, no lo puedo pedir a los 65 o a los 67. Tengo que seguir trabajando y esperarme a los 66 y 68
para poder pedir la jubilación activa. Y tengo que tener un periodo mínimo de cotización de 15 años. Antes se exigían 35 años. Y bueno, esta reducción del periodo de cotización pues puede ser útil en el caso de ingenieros de caminos, en que ahora hay mucha actividad exterior, y pues valía para personas que en su carrera de trabajo tengan periodos internacionales en que no hayan tenido cotización a la Seguridad Social Pública Española. Bueno, pues esto les permite acogerse a esta figura. Mientras que antes, con 35 años, prácticamente solo era válida para personas que habían desarrollado casi toda su actividad en España. Otra particularidad es que no es compatible con alto cargo en el sector público. Un alto cargo, estamos entendiendo, es decir, hay una ley de incompatibilidades que lo regula, y en nuestro caso, pues estaríamos hablando de lo que pueden ser los consejeros de las empresas y organismos públicos. Con ellos no es compatible esta figura. Y se les considera pensionista de jubilación a todos los efectos. Es igual que si estuviera jubilado. Y la pensión inicial de jubilación se fija al comenzar la jubilación activa. Ahí ya se determina cuál es su pensión inicial de jubilación. ¿Y qué cuantía se abona en caso de jubilación activa? Por lo que se abona es un porcentaje de la pensión reconocida que va a variar en función de la demora en la causa de la jubilación activa y de cuánto tiempo se permanece en la misma. Y esto es un cambio que ha entrado recientemente con ese decreto que se acaba de aprobar, que fue además el único de los 3 que coló sin problemas. Y entonces, mientras que antes era un año al 50%, ahora, si es un año, es el 45%. Solamente, lo han bajado. Ahora, si son 2 años, en retrasarlo, ya estamos hablando de un 55%. Si son 3 años, que se tarda en pedir la jubilación activa, el 65%. 4 años, el 80%. Y si se demora 5 años, es decir, una persona que pudiera jubilarse a los 65 años, sigue trabajando hasta los 70 y entonces pide la jubilación activa, entonces tiene derecho al 100%. Pensemos, una persona a lo mejor funcionaria de carrera, que indudablemente puede jubilarse a los 65, pero también puede mantenerse en activo hasta los 70, que se mantiene en activo hasta los 70 y después pues va a dedicarse a un ejercicio profesional por libre. Pues puede pedir la jubilación activa con el 100% de la pensión, con la actual legislación. Además, si no se está en el 100%, por cada año que uno se mantenga en jubilación activa, el porcentaje se va a incrementar un 5%. Es decir, si yo me he jubilado después de 3 años y me han concedido el 65% y me mantengo en jubilación activa 2 años después, al año siguiente, es decir, al 6.º año, ya cobraré el 75%. Y hay una excepción, que es que ese porcentaje inicial puede llegar al 75% cuando se trabaje por cuenta propia y se tenga contratado un trabajador por cuenta ajena. Es decir, esto trata de evitar los casos en que pues haya despidos y ceses por jubilación del empresario. Como el empresario se mantiene en la actividad, el trabajador también mantiene su puesto y se le está reconociendo el 75%. Digamos, es un empeoramiento porque anteriormente era el 100%, pero lo han bajado al 75%. Ahora, para llegar al 100%,
pues tiene que esperar 5 años para llegar a esa cifra. Permíteme. Sí, Momento inicial. sí, O sea, que si alguien se jubila con 3 años sería el 65%. Y esa persona el siguiente año cobraría el 70% sí, y el 75%. el siguiente. Claro. En cambio, se jubila con 5 años y entra por el 100%. Sí, O sea que, de acuerdo. exacto. Pero claro, tiene que esperar 2 años más a cobrar la jubilación activa. No cobra los 2 primeros Que años. no cobra esos 2 años. O sea, digamos, aquí vale el hacer números. Hay que pensar que yo tengo la pensión máxima. Que a mí por la jubilación activa cada año me van a pagar 23.000 euros. Bien. Entonces, lo que hay que hacer los cálculos es yo, por no llegar al 100, esperar al 5.º año y llegar al 100%, renuncio 2 años a 23.000 euros, que son 46.000 euros a los que renuncio. Entonces, me tiene que compensar lo que me va a aumentar la pensión con esa renuncia de 46 años. Claro, la pensión, si estoy hablando del 65%, 70-75, tendría que hacer los cálculos de en qué medida eso que renuncio me compensa lo que cobro por jubilación activa, me compensa lo que he renunciado. Así es como un análisis de inversiones. De todas maneras, yo estimo que esto es un ejercicio que cada uno tiene que hacer para sí mismo, para conocer lo que ya han hecho otros. Es decir, estos números están echados. Lo que pasa es que no sabes lo que te sale. Tú lo miras y están echados para demorar, que es lo que estamos buscando. Estamos buscando para demorar, con lo cual, cuanto más demores, mejor te va a salir. Pero bueno, cada uno tiene que ver su circunstancia particular, su situación de salud, su situación familiar. ¿Cómo evoluciona el tema? Si tú dices, antes el tanto por ciento de la pensión era fijo del 50%. Sí. Eso es cuando un trabajador pues decide adoptar la jubilación activa hace 5 años, o hace 10. El año pasado. Sí, el año pasado. Ahora, a la vista de la nueva legislación, ¿cómo evoluciona el adaptarse a ella, a esta nueva legislación, en función del caso particular que ocupa? Porque claro, una persona que hace, imagínate, 8 años, se ha jubilado con el 50% de la pensión máxima y no tiene un trabajador a su cargo. Entonces, ahora, esta nueva legislación, ¿cómo actualizas o cómo te pones de acuerdo a la legislación actual? Si es que se puede, a lo mejor es que no se puede. Vamos a ver, esta persona lo que le pasa es que si sigue en jubilación activa, cada año se le va a incrementar un 5%. Es decir, que ¿Y eso quién lo hace? ¿Automáticamente? la Seguridad Social, sí, Lo hace. acaban de aprobarlo. Lo normal es que lo haga, digamos, automáticamente por sistema, porque es algo establecido por ley. Es más, ¿por qué? Porque si no, se le podría reclamar. Entonces, normalmente en estas cosas automáticas de ley, la Seguridad Social suele funcionar. Con lo cual, como todos los que la pidieron tienen por lo menos el 50%, quiere decir que solamente el que la pide ahora le dan el 45%. Y dentro de un año, ese estará en el 50% y todos los que están en el 50% pasan a estar en el 55%. Eso debería ser así. Entiendo que debería ser así. Ahora, si no lo es, porque todavía no se aplica esta legislación, se puede. Ya es aplicable. No, ya es aplicable. Ya es aplicable. Ha sido publicado en el BOE. Es aplicable. Ya se aplica. Sí. El caso de cada persona deberá hacer un escrito a la tesorería de la Seguridad Social para decirle, oiga, actualicen ese 50% que inicialmente se... Como todo, ¿no? Al final, eso es como todo. Al final tu empresa te va a subir un 5%,
Lo normal es que te lo suban, pero compruébalo. Si está mal, pues lo reclamas. Bueno, es interesante porque es el caso de varios, digamos, de mi generación, ¿no? Que se han acogido al sistema de jubilación activa porque reunía las condiciones que en su día se establecieron y desde ese tiempo han ido, digamos, percibiendo la mitad de la pensión. Y se podía trabajar absolutamente lo que se podía, lo que se pudiese, cuanto más mejor, porque cotizaba. Pero claro, llega un momento que la legislación cambia. Entonces dices, oye, pues a lo mejor, como además han pasado varios años desde ese momento inicial, pues se supone que es ventajoso, ¿no? Porque pasados los 5 años, por ejemplo, se cobraría el 100% de la pensión. Entiendo yo. No, Un 5% más. pero para los que no, perdón, pero que está al 50, no pasa a 50, eso está la de 5,5. No, pero han ido cobrando, los primeros años han ido cobrando el 50%. Sí. Desde el momento cero. O sea, está ya en jubilación activa. Está en jubilación. Si está ya en jubilación activa y se mantiene un año más en jubilación activa, gana un 5%. Va a cobrar el 55% de la pensión. Y 2 años, Es 60. 60. 3 años, el 65. Si ya han tenido esa situación de aumento de los número de años en jubilación activa, Es que ese aumento ¿cuándo se computa eso? es que eso empieza ahora. Empieza a contar ahora. A partir de Sí. 7 años. Sí, sí. Lo antiguo no cuenta. No cuentan. No, O sea, el cronómetro empieza ahora. entonces hay que estar un año a partir de ahora para poder actualizar esa Pues, pensión. hay que poner porque a lo mejor hay alguien que quiere preguntar algo. Sí. No sé si. Abrimos el micrófono. O si alguien quiere. Que alguien quiere preguntar algo, que levante la mano y se la atiende, por si acaso. No, pero es un caso muy frecuente el que estoy yo planteando. O sea que a partir, ¿cuándo empieza a computar ese año 2, 3, 4 y 5? A partir de ahora. A partir de ahora. Ahora es cuando ha entrado en vigor la ley. O sea que ha estado 5 años cobrando el 50%. Sí. Te da igual. Le da igual. ahora mismo, y hay que hacer algo. No. Este año sigue con el 50%. Sí, sí. Lo que viene. Pero El año que viene será el 55. entre el veintitantos de enero de 2026, pues significa que lleva un año más de jubilación activa. Pues le subirá al 55. Aunque haya llevado 8 antes. 8 o 1. 1. Pero hubiera dado bien. Eso será el 50 y no cuenta. Entonces, a partir de esta legislación actualizada, cada año, cada 2 o cada 3 o cada 4 o cada 5, se producirá un incremento hasta que en el nivel 5 será el 100%. Es así. Y bueno, digamos, el que ahora pida la jubilación activa es al que le cuenta esta tabla. Esta tabla solo cuenta al que inicie la jubilación activa a partir de la entrada en vigor de la ley. Y el que lo ha Ya iniciado, venía. Nada, está en el 50. Al 50 y empieza a contar. ya el resto al 50 o ya No, Cada año gana 55. 5% cada año. cada año el 5. Cada año un 5. Es decir, a dejar este tema claro, porque no sé si. Es como, con independencia de que lleves ya 3 o 4 o 5 años en jubilación activa, o la cojas ahora la jubilación activa, el contador empieza a contar a partir de ahora mismo y todo el mundo con la misma situación. 5% cada año. El que la pide ahora, Está con 45. Empieza con 45. sí, lleva un año la pide con 45. Pero si pide la jubilación activa ahora y lo que tiene son 70 años y lleva 5 años desde que podía haberse jubilado, empieza con el 100. Porque la ha demorado 5 años. El salario se aplica tres. Aquí la clave es la edad de jubilación ordinaria. No la jubilación activa, sino la edad de jubilación. Y el tiempo que pasa desde su jubilación hasta que pide la jubilación activa. Y en función de ese tiempo se genera a partir de ahora el porcentaje de la pensión. Y eso no hace falta hacer ninguna intervención de la administración, sino directamente ellos mismos actualizarán esa pensión
a cuando se cumplen las condiciones de incremento de 1 año, 2 años, 3 años. A ver, lo que la actuación la tienes que hacer el día que le pongas el pistoletazo de salida. Con respecto a los que vienen de antes, estamos interpretando que se automatizará. Lo que yo estoy diciendo es, al igual que yo interpreto que no obligan a la participación negativa. ¿Cómo lo ves? ¿Como una obligación de la administración o una obligación? ¿Veis? Esto es una obligación establecida por ley y lo va a calcular automáticamente la Seguridad Social. Que haya errores. No, Y yo quería volver a lo que me decías de retrasar la jubilación para ganar porcentaje. Te contaba que eso era como había que medirlo como un tema de inversión, digamos, en qué medida yo cuánto pierdo y cuánto me cuesta. Digamos que Esto del 5% es comentado plenamente novedoso, porque en ninguna de las publicaciones se ha identificado como tal. Es más, la relación que parece dada era 3 años 65, 4,80 y quinto 100. O sea, da la sensación de que automáticamente el que estaba en 65 el año que pasaba, el año 80, y es decir, esa es la sensación que da los medios de comunicación. sí. Y esto que estás comentando, el 5%, es plenamente novedoso porque en ningún momento lo leí en ningún sitio. Por eso es muy peculiar, muy curioso y muy interesante. Ahora, mejora la situación actual. Exactamente. Sí, esta ley, todo el mundo va a subir. La ley es Real Decreto 11/2024, En tanto resto. 23 de diciembre. Avanzamos. Ahora vemos un poco las preguntas que hacías. Lo que me decías, digamos, interesa pasar del 65 a 80. Pues veamos un poco cómo afecta este tema. Es decir, yo, digamos, si lo que estoy pido la jubilación activa a los 3 años, voy a cobrar el 65% de la pensión de jubilación. Consideramos la máxima y vamos a dejarla constante, 46.000 euros. Estoy renunciando al 35% de la pensión máxima. Es decir, estoy renunciando a 16.100 euros. Al año siguiente ya me la aumentan al 70% y estoy renunciando a 15.800 euros. Al año siguiente, y eso es lo que he renunciado, 15.800 y 16.200. Eso me da, digamos, unos 32.000 euros a los que he renunciado. En cambio, ¿cuánto gano comparativamente si yo me espero a jubilarme 5 años con el 100%? Y estoy con el 100% a los 5 años, mientras que el que se jubila a los 3 años está con el 75%. Pues el que está con el 100% le gana 11.500 ese año. Al año siguiente ya menos, porque va creciendo el 5, 9.200, 6.900, 4.600, 2.300. Se hace una serie de flujos que uno lo puede analizar con, sí, cuánto invierto para cuánto cobro. Y entonces, al final, yo estoy renunciando a 32.000 euros en esos 2 primeros años a cambio de cobrar 34.500 más en los años hasta que ambos nos igualemos al 100%. Permíteme. Sale comido por servir. Permíteme. Si vives. Ese es el siguiente. Y hay que... Es importante. Sobre todo para los demás. Y hay que... Pero, o sea, que al final... Ahora vamos a avanzar. Una expectativa de vida para igualarlo de al menos 8 años. Para los que cobran. ¿Sabes? Sí. Bien. Sigamos con la jubilación activa. Bien, durante el periodo de jubilación activa se cotiza. Ya hemos hablado también de que a partir de los 65 años solo se cotiza el 2,8% de la base por incapacidad temporal.
Pero el anterior ministro que se encargaba de la Seguridad Social, antes de que lo promocionaran al Banco de España por sus méritos, dejó un regalito, que era que en jubilación activa hay que cotizar el 9% de cuota de solidaridad, que los jubilados activos son muy solidarios. Y que ya desde el 2024, es decir, los que están en jubilación activa lo han sufrido, llevan ya más de un año sufriéndolo. Y eso no computa en nada para prestaciones, es un impuesto que les han puesto. Además de 2,5. Sí. Además del 2,8. 2,8. Eso quiere decir que un trabajador en jubilación activa le cuesta un 11,8, casi un 12% de cotización a la Seguridad Social. Si está trabajando por cuenta ajena, 7% lo paga la empresa y 2% el trabajador. Y si es por cuenta propia, todo lo paga él. Entonces pensemos que un trabajador de régimen de autónomos trabajando por cuenta propia y que ahora le están queriendo igualar la cotización con sus retribuciones hasta la máxima, cotización máxima, que son 60.000 euros, 58.800, vamos, 60.000, tenemos en 60.000, le está costando el 12% de sus ingresos estar en jubilación activa. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta, como decían. Y que además esta cotización no servirá para revisar la base imponible ni incrementará el complemento económico de demora que le hubiera correspondido. Es decir, no sirve para nada. La pensión se queda así. No, tiene derecho a las revalorizaciones que se aplican a las pensiones en el porcentaje percibido. Y suben las pensiones para todo el mundo y los que están en jubilación activa les suben lo mismo. Claro, si están cobrando el 50%, la mitad. O sea, que el 9% es como un impuesto corriente y moliente que te ponen porque sí. Revolucionario, que se solía llamar antes. Ya. Sí. La pensión, es que cada vez más la seguridad social es un impuesto. La pensión de jubilación se restablecerá al 100% al cesar la actividad. Sí, ya vuelvo al 100%. Os preguntabais por la pertenencia a consejos de administración y percepción de pensión de jubilación. Pues no existen limitaciones en cuanto a las actividades que puedan desarrollarse estando en situación de jubilado que afecten al cobro de la pensión. Lo que sí existen es en la medida en que estas actividades estén remuneradas, como ya hemos tratado. Es decir, si yo pertenezco a un consejo de administración en que no hay dietas, pues ningún problema, percibo la pensión. Que las dietas que percibo no superan el salario mínimo interprofesional, son más un tema testimonial, pues bueno, tampoco me afecta, sigo cobrando la pensión. ¿Supero el salario mínimo interprofesional? Entonces, si supero, ya es un trabajo. Entonces, el consejero tiene que estar dado de alta en autónomos, porque ya está se considera que ejerce una actividad remunerada. Y además, debería acogerse, como están autónomos, a la jubilación activa. Hay que tener en cuenta, como ya hemos comentado, la limitación para altos cargos de administración, que si estamos hablando de una empresa pública, esto no entra. Y además, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Pues eso, el año de demora, es decir, que no me vale, es decir, yo me jubilo, paso al consejo de administración y pido la jubilación activa. Sí, pero tienes que esperarte al menos un año para poder acogerte. Y después, que si la retribución no es muy alta, si estoy en un consejo con retribuciones altas, pues no hay ningún problema. De 60.000 euros, ninguno. Pero, ¿y si la retribución en el consejo es de 30.000 euros? Pues hagamos las cuentas. Estoy renunciando a 23.000. Además, esos 30.000 euros que cobro me están quitando el 12%, me están quitando 3.600. O sea, a mí me cuesta 26.600 euros
percibir 3.300, con lo cual mi neto que me queda, perdón, mi bruto que me queda de la percepción del Consejo son 3.400, que además pagarán impuestos y por tanto prácticamente, bueno, pues mi pertenencia al Consejo me proporciona una capacidad de gasto de 1.800 euros. Ya, me pueden pagar los cafés y algo y poco más. O sea que cuando las retribuciones sean bajas hay que hacer los números. Si son altas, por supuesto, ningún problema. Y nos preguntabais por la fiscalidad. Pues es muy fácil. Todo ingreso percibido tributa en su impuesto. Aquí no hay dudas correspondiente. Y se integra en la base imponible de IRPF tanto lo que perciba por la actividad como la pensión que perciba. Eso sí, debo tener en cuenta que tengo al menos 2 pagadores y que las retenciones no estarán ajustadas. En caso de pertenencia al Consejo de Administración, tributan las dietas y la pensión de jubilación recibida, y que la retención de dietas de consejeros no está ligada al importe, sino que es una tasa fija del 35%. Y esto, bueno, pues es lo que hay un poco en cuanto a compatibilidad del trabajo y la pensión. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo sobre este aspecto. Está bien, comentarios. O si queréis, vamos al final, que se está echando el tiempo encima y comentamos por qué. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cómo afronto esto? Y vamos a ir muy rápido. Si tienes tiempo, ahorra. Y no es ninguna tontería. Un ejercicio de moneda constante nos está diciendo que si quieres tener 300.000 euros cuando tengas 67 años, sin saber el tiempo que vas a vivir, para tener 300.000 euros, 67 años, euro constante, precio del valor del dinero constante también, tienes que ahorrar, empezando a los 30 años, 675 euros al mes, empezando a los 40 años, 925 euros al mes, a los 50, 1.470 y a los 60, 3.571 euros al mes, para tener a los 67, 300.000 euros sin saber el tiempo que vas a vivir. Primer concepto, ahorra, que es muy anticultural en la sociedad actual y que espero que me lo recordéis a mí de vez en cuando. Si os invitamos a visitar y aquí hago un spoiler, nuestra página web, Mutualidad Caminos y Navales. Por supuesto, cobra tu pensión de jubilación, que es lo que hemos estado hablando. Y aquí son tres consejos y pico. Primero, investiga y pregunta a personas de referencia, lo que haríamos todos. A ver, esto es un mundo, es una auténtica locura. Yo la recomendación es, investiga solo por lo que necesites o te interese. No hagas, los ingleses dicen, no escanees el océano. Vete a buscar lo que necesitas porque te puedes volver loco. Hemos hablado de todo tipo de casuísticas. Pregunta a asesores expertos. Y aquí os voy a poner algo diferente. Pregunta a ChatGPT. Pregunta a la inteligencia artificial. No es un asesor experto, cada vez lo va siendo mal. Antes hablaba con Fernando Plato, yo lo pido a ChatGPT, digo, yo sí. Y esta presentación yo la he hecho con ChatGPT. Y lo vas utilizando y cada vez nos va a permitir acceso a leyes, a resúmenes, a, oye, ¿qué es lo que se hace? Oye, ¿qué tal? Lo dejo como, no llega al nivel de asesor experto, pero es una fuente de información que tenemos con nosotros. Por supuesto, pregunta a la seguridad social. Al final, refiriendo a tu situación. Al respecto de tu previsión complementaria, una vez jubilado de las pensiones públicas, ya puedes activar lo que tengas, tendrás tu cerdito, tendrás tus ahorros y en España tenemos el ahorro metido en vivienda y se están habilitando formas de hacer líquida la vivienda con alquileres garantizados y particularmente con lo que se llama la renta vitalicia, que es otro producto que tenemos en la mutualidad. Si eres mayor de 65 años y vendes tu vivienda, tu segunda vivienda, sabéis que la vivienda habitual está exenta de plusvalía, si tú vendes acciones, inmuebles, cuadros, cualquier cosa con más de 65 años,
hay 240, con un tope de 240.000 euros, la plusvalía está exenta. Y con este dinero puedes generar una renta vitalicia que complementa las pensiones públicas. Por capital mobiliario, con una exención prácticamente es capital mobiliario. Es el 20%, número gordo, una exención del 90%, tributas el 1,8%. Es una renta vitalicia que puedes dejar para ti o puedes dejar para ti y para tu cónyuge con reversión. Y a su vez puedes modularlo dejando una parte de herencia. Y esto lo que te permite es que lo que hayas vendido, la plusvalía que tenga, no tributar por ella. La única cosa a tener en cuenta, y ya nos ha pasado varias veces, es que nos viene gente interesada a los 7 meses. Aun conociendo el producto, y dice, no, tiene que haber pasado como mucho 6 meses después de la venta del activo, sea cual sea. Y esto es complemento para las pensiones. Cualquier activo inmobiliario. No, inmobiliario o mobiliario o de lo que sea. Acciones también. También. Cualquier ganancia patrimonial por venta de algún activo en personas mayores de 65 años, si se invierte en una renta vitalicia, está exenta, 240.000 euros están exentos de tributación. Y esto cada vez está siendo más fácil y nosotros este año hemos hecho bastantes. Y esto no suma a la base imponible del IRPF, ya que va por capital mobiliario con unas exenciones a partir de los 70 años del 90%. Y son productos, son temas que no se conocen. Una rentabilidad muy alta, sí, financiero-fiscal, teniendo en cuenta la reducción de tributación de plusvalías y la baja tributación de la renta vitalicia en personas de edad que al final tener ingresos regulares más altos les es muy útil. Para ti o para tu mujer si falleces tú antes que ella. O sea, y puedes estar modulando o incluso dejando una parte en herencia. Lógicamente, la renta se va regulando, ¿no? Se va regulando a la alza o a la baja en función de las probabilidades que puedas tener de fallecimiento tuyo y de tu mujer, de dejarle más a tus hijos, menos a tus hijos, y bueno, esto es algo que está muy en el mercado y que existe, ¿no? Con lo cual, el ahorro que se ha canalizado a través de inmuebles de segundas residencias se puede hacer líquido de esta manera en base a pensiones, ¿vale? Ahorrándote pagar plusvalía. No la plusvalía municipal, si hablamos de inmuebles, sino de la plusvalía de la ganancia patrimonial. No nos permitís con 2 minutos de acabar, porque hemos visto mutualidad de caminos y navales, que es quien ha hecho. Estáis hablando con la histórica el Fondo de Asistencia Mutua del Colegio y ahora nos hacemos llamar mutualidad de caminos y navales. ¿Qué ha pasado? Hemos absorbido a la mutualidad de los ingenieros navales. Los ingenieros de caminos no somos quien para venderle cosas a los ingenieros navales, con lo cual, aun absorbiendo nosotros, hemos decidido ser la mutualidad de los ingenieros de caminos y de los ingenieros navales. Mantenemos nuestro CIF, mantenemos nuestro domicilio social aquí en el colegio, nuestros estatutos son adaptados los nuestros y nuestra junta rectora siempre va a ser mayoritaria de ingenieros de caminos, y así está definido. A la fecha hay 9 ingenieros de caminos, un ingeniero naval, siempre tendríamos la mayoría. Un logotipo nuevo, con la M de mutualidad, con la C de caminos, con la N de navales, que se unen y con un isotipo que le llaman, o no sé cómo le llaman los de marketing, que quiere ser algo representativo nuestro, un puente, y algo representativo de los ingenieros navales, que sería un barco, y dicen no, y ellos dicen el mar. Perfecto, el mar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ser la mutualidad de previsión social de referencia para los ingenieros. No nos queremos quedar aquí. Sin embargo, necesitamos luces cortas. Nuestras luces largas es ir a por todas las ingenierías, nuestras luces cortas es empezar por los ingenieros de caminos y los ingenieros de navales. Los tenéis a vuestra disposición y tenemos como socios protectores a nuestro colegio, al Colegio de Ingenieros Navales y a CBNK, anteriormente Banco Caminos. O simplemente un mensaje de los productos que tenemos, los tenéis en la página web y marcando en rojo los productos de jubilación, de ahorro de largo plazo
en los que os podemos presentar si nos llamáis. Por supuesto, también tenemos contabilidad riesgo tanto para particulares como para empresas. Y por finalizar, os invito nuevamente el 13 de marzo a la jornada que da del Gris Importa. Xavier Jiménez, como os recuerdo, es uno de los tíos, si no el que más sabe de pensiones en España. Mejorará lo que hemos dicho. Buscaremos llamarle qué pasará con mi pensión aquí en el colegio. Se hará en streaming también. Y siempre a vuestra disposición. Pase lo que pase, seguimos con el mismo lema en nuestra mutualidad. Y con esto daríamos paso a preguntas. Si fuese yo capaz de saber cómo se pone en volumen, no os pediría que las preguntéis. ¿Podéis hablar? Y todo, ustedes sin quitar, me parece, Si os quitáis el mute, no, es que no puedo quitar esto. y uno por uno. Uno por uno es todo. Es todo. ¿Alguno puede hablar? Hemos dicho al principio que la informática quita mucho tiempo. Sí, yo puedo hablar, sí se puede. Todos podemos hablar, solo tienes que quitar el mute, ¿no? Sí, Perfecto. vale. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta que podamos, como os decíamos al principio, oye, si tu niño tiene algo, pues vete a lo mejor ver al tutor, pero si hay algo que veáis que pueda ser general, pues ahora puede ser de interés, más allá de que nos tenéis a ustedes no siempre, para quitarte para que no. Sí. Buenas tardes. Sí. Soy Juan Ramón Ruiz. Quería hacer una reflexión. Sí. Yo creo que hay como dos estadios muy distintos, ¿no? De la situación actual de las pensiones y el escenario. Yo que tengo 55 años, dentro de 15 tendré 60 años, más de 30 millones de personas mayores de 65 años. Entonces, los modelos de cálculo, por lo que veo, se hacen entre un plazo de 5 y 10 años, los modelos de simulación, y están sometidos a cambios prácticamente cada año. Hay cambios por parte de los presupuestos generales del Estado en lo que afecta a pensiones, en los cálculos de cada uno de los modelos. Entonces, el problema que veo yo es cuál va a ser el futuro en esos 15 años. Mira, hoy, una de las noticias hoy, así que hace una casa a comer tenía un tema, meses diría yo ya he puesto el telediario, una de las noticias del telediario es anuncio del Ministerio de la Seguridad Social, se necesitan puestos titulares 300.000 personas inmigrantes anuales para sostener la seguridad social. Esto lo ha dicho el telediario y no he escuchado más que esta noticia. A día de hoy hay tres asuntos y esto os estoy trasladando reflexiones que no son mías, son de otro nivel. Tres temas importantes: la ingeniería artificial, la inteligencia artificial, la energía, que ha de alimentar a su vez la inteligencia artificial, y la inmigración. Yo creo que son los tres asuntos macroeconómicos o los tres aspectos donde hay que ponerle más visión. Y la inmigración es clave en España. Si no entran inmigrantes, y después la inmigración tiene la cara B también, por supuesto, ¿no? Para que la podemos. Pero si no es sostenible, ya que la natalidad, desde luego, no está ayudando. Además, la natalidad se ve penalizada en gente de mediana edad porque no tienen capacidad de independizarse. O sea, el modelo que hemos conocido nosotros y las generaciones anteriores a nosotros es que más o menos empezaban a trabajar y ya podían, digamos, lanzar un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto de vida familiar y de vida profesional. Ahora mismo hay mucha gente que está con unos salarios precarios, que se va del país, que no se plantea tener familia por el elevado coste de la vida. Entonces, evidentemente, todo esto afecta a este sistema piramidal de sostenimiento de las pensiones en el futuro. Sin duda alguna. Por eso decíamos, y esto no es sostenible, la reflexión siguiente: ¿se va a dejar de pagar? Sí. Claro, no creemos que se deje de pagar, porque el que tome esa medida, también te puede llegar Milei, pero Milei ya ha llegado a Argentina ya cuando no había solución, ¿no? El que quite esto va a perder las elecciones.
Con lo cual, siempre acabará sacando de los presupuestos generales del Estado, que es lo que está alimentando las pensiones y la subida de las pensiones. Eso sí, habrá que endeudarse más, habrá que cotizar más, o habrá bueno, se me ha ido la cabeza, habrá que cotizar más o habrá que... Guerras. Favorecer la eutanasia. Se va a alargar la edad de jubilación. La edad de jubilación va a llegar a los 67, bien, pero empezaremos a oír voces de alargarla. Yo creo que a la excepción de los 65 la empezarán a ir limitando más para que primero se vaya todo hasta los 67 y después ya hay países que están hablando tranquilamente de los 70 años. Y cuando el río suena, agua llega. Yo empecé a trabajar en temas de pensiones en el año 82. En aquellos años, en Estados Unidos, aprobaron la ley ERISA, que fue una novedad mundial porque establecía para las nuevas incorporaciones, es decir, no como en España, que se hace para todos y te alargan la ley. Allí establecieron que entraba en la Seguridad Social en el año 82, en adelante se iba a jubilar con 67. Claro, en aquellos tiempos que en España uno se podía jubilar a los 60 años anticipadamente, sonaba rarísimo. Imaginaos en Francia, con las edades de jubilación que tienen más tempranas. Pero allí ya empezaron con ello y se va a ir alargando en todos los países. Se me había ido la pinza, por supuesto, si el dinero sale del presupuesto del Estado, habrá que cotizar más, habrá que tal, o también habrá que reducir gasto. Si quieren mantener las pensiones, pues de salud, habrá que quitar de sanidad, de educación, de infraestructuras, de salud de los ancianos. Y al final, y todo esto en un mundo donde estamos hablando de España, Si lo ponemos más macro, tenemos que incorporar a China, tenemos que incorporar a América, tenemos que incorporar un mundo cambiante, absolutamente. Pero es cierto que cuando ponemos los focos cortos, la sostenibilidad en sí, la seguridad social está quebrada. Otra cosa es que las pensiones sean sostenibles sacando el dinero de otro sitio. Claro, porque tenemos el precedente de Grecia, nosotros tenemos una deuda, el país una deuda elevadísima, no sé si era el 165% del PIB aproximadamente, y una medida de ese tipo en España significaría que todo el mundo le baja la pensión máxima a la mitad. Y aunque lleves 200 años cotizando, da igual, te lo bajan y punto, y se acabó. Igual que los públicos, lo mismo. El rescate griego incluía una bajada de pensiones del 25%. Hay una manera de hacerla también, hay una manera de hacerlo, que es decir, mira, señores, no pasa nada. Simplemente os lo vamos a tocar a los que lleguéis dentro de 25 años. Así que ir preparados. Hacer una transición inteligente sería decir, señores, los que tenéis todavía 25 años, ir ahorrando, porque cuando lleguéis, es dar visibilidad del sistema. Sí. Esa sería una manera elegante de hacerlo. Pero bueno, también efectivamente estamos en el sistema de reparto, donde todos ponemos, unos sacan más, otros sacan menos. Curiosamente, los que tienen más capacidad adquisitiva ponen menos al sistema de la seguridad social, proporcionalmente a su salario, lo cual es insolidario. Pero también están los sistemas individuales, la mochila austríaca, y es evidente que esto tiene que evolucionar. El tema es quién le pone el cascabel al gato. Vamos a ver, estamos en un cambio de sistema. Sí, el sistema que había hasta el año 1982 era un puro sistema contributivo. Tanto aportabas que en relación a lo que aportabas ibas a percibir. Desde el año 82, que empezó con la fijación de la pensión máxima y con la progresiva subida de bases de cotización en proporción muy superior a la de pensiones, el sistema cada vez se está convirtiendo más en un régimen no ya contributivo, sino, digamos, impositivo. En ese sentido, donde la cotización está pasando a ser no algo que va a definir
tu pensión, sino un impuesto, y estamos en el intermedio progresivo entre el sistema contributivo y el asistencial. La cotización es un impuesto y pensión igual para todos, que es el sistema del Reino Unido. Bueno, es decir, las personas de salarios más altos, pues aportan en proporción mucho más a lo que van a percibir, porque mientras que un trabajador que cobre hasta los 50.000 euros, todo lo que cotiza es efectivo para su pensión, todo lo que se paga por encima de los 50.000 euros no es efectivo para la pensión. Estamos hablando ahora de un máximo de 60.000 euros, pero ya han introducido una cuota de solidaridad que hace pagar más en los salarios por encima de los 60.000 euros, y a la jubilación activa nos han puesto también una cuota de solidaridad que no sirve para, digamos, generar pensiones. O sea, lo estamos convirtiendo en un impuesto. Una pregunta. ¿Esa cuota de solidaridad es sobre 50.000 o el que pase de 50.000 ya pagado? En los trabajadores activos. Sí. En los trabajadores activos funciona de la forma siguiente. Cobras más de 60.000 euros. Pues se empieza una cuota de solidaridad que es un porcentaje hasta un 10% más. Pero por encima de 60.000. Sí, sí, de la parte por encima de 60.000. Si superas ese porcentaje hasta el 50% más, sube el porcentaje. Y todo lo que supera ese 50% más, otro porcentaje aún mayor. Hay una serie de escalas, creo que varía entre 1 y 1,8%, más o menos de momento, las cuotas que te están haciendo, digamos, pagar un impuesto adicional a la seguridad social. No sé si alguien tiene más ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Una muy sencilla. Habéis hablado de que una inversión sugerente serían las rentas vitalicias. ¿Sí? ¿Tenéis idea de qué rentabilidad se está ofreciendo en estos tiempos, en estos días, a las inversiones en renta vitalicia? Bien. A ver, una renta vitalicia, lo que nosotros venimos haciendo y somos, yo creo que muy competitivos en el mercado, es en función del dinero, cuando entra un dinero, porque finalmente te entra a lo mejor 200, 300.000 euros, en ese momento vamos a comprar renta al mercado. Venimos comprando renta española a la duración estimada de la longevidad de la persona que lo compra. No es lo mismo que lo haga una persona de 65 años que una persona de 80 años. Y a la fecha, los tipos de la rentabilidad del bono español a 10 años está en el 3% y estamos dando el 2,5%, aproximadamente. Entre el 2 y 2,5 en función del día. A la gente más joven hasta el 3. A esta gente más joven hasta el 3. A ver, tenemos dos modalidades de rentas vitalicias básicas. Que son una, la renta vitalicia constante, en que se ofrece con un tipo de interés más alto en función de la situación del mercado. No es lo mismo para los que nos lo pidan ahora que las rentas que dimos hace un año, que los tipos estaban más altas, o las que dábamos hace 5 años, que recordemos que los tipos estaban por los suelos. Con lo cual ahí vamos al mercado a qué tipo podemos ofrecer una renta, por eso va cambiando, con activos seguros. Yo no me acordaba que tenía esto. Es una cosa muy interesante. Pero permítame, te voy a pegar un quiebro. Te estoy hablando de pensiones y rentas. Pero te voy a pegar un quiebro. Cuando estás hablando de seguros, y en este caso... es la mutualidad de caminos. El riesgo picométrico. Todo... Hola. O sea, lo que estás hablando es tener una garantía mientras vivas. Eso sí, que se calcula con rentabilidad. Yendo a un extremo. Oye, yo voy a cobrar 1.000 euros hasta que viva. Y si vivo 2 meses, pues pierdes. Y si vives 30 años, pierdes la aseguradora. Realmente no exactamente. Es que, a ver, son porque tenemos varias opciones de renta. Sigo un poco con lo mismo. Hay esa que es una renta constante, pero tenemos otro tipo
de renta vitalicia, porque imaginemos que uno coge una persona con 65 años y por una persona con 65 años la esperanza de vida pues está entre 15 y 20 años. Y eso es un tiempo muy largo. Y la inflación puede subir y bajar. ¿Y qué pasa si de pronto los tipos de interés, la inflación sube, también subirán los tipos de interés, y esta, digamos, me pierde valor? Pues tenemos una que es más baja de entrada, pero que se revaloriza cada año en función de los rendimientos que obtengamos. Ya, pero entonces no es una rentabilidad muy ventajosa respecto a los tipos de interés actuales. Si estáis diciendo que la rentabilidad actual puede ser de un 3, de un 2,5, ahí están los tipos de interés ahora mismo, más o menos. Déjame que te diga dos cosas. Primero, y por eso Entonces, ¿cuál es la gracia de la renta vitalicia? No la veo clara. Sí, por eso, a ver, dos temas importantes. Más allá de cómo se constituye una renta vitalicia, porque lógicamente tiene que responder a una serie de activos, la renta vitalicia responde, la rentabilidad de la renta vitalicia está, por supuesto, en que te ahorras la plusvalía. Cuando fallece el de la renta vitalicia, el titular de la renta vitalicia. Al constituir la renta vitalicia, digamos, no pagas Hacienda por la plusvalía la que tengas. Esa es un ahorro directo, ¿vale? Hasta 240.000 euros. Y el siguiente ahorro, o entra el riesgo, y ahí entra el juego de decir, se lo dejo a mi cónyuge por si a mí me pasa algo, o no, o le dejo una parte a mis hijos, o me quedo yo con más, etcétera, es el riesgo biométrico, que es el riesgo de las aseguradoras. Pero la plusvalía, ¿dónde está? Si tú metes una inversión ahora mismo de 30.000 euros, esos están siempre ahí y tú lo que recibes es el rendimiento, los intereses. Si tú 30.000 euros... ¿Qué es la plusvalía? No entiendo lo que es la plusvalía de la renta vitalicia. Tú compraste acciones por 50.000 euros. Sí. ¿Vale? Los vendes por 100.000. ¿Vale? Pues de esos 50.000... bueno, pero que esa es una renta vitalicia con riesgo, ¿no? Ya no es constante. Yo es que tengo una de mi madre, que la renta vitalicia siempre estaba en 21.000 euros. Ni subía ni bajaba. Y todos los meses... No. Pero tu madre que era una diseñadora de caminos. También no. No, hay que nosotros tenemos pensiones también que funcionan constantes. Eso es otra cosa. Esas son rentas vitalicias que surgen... Bueno, el concepto de renta vitalicia ha surgido siempre. La novedad, desde el año 2015, viene con el cambio fiscal cuando te dicen, oye, complementa tu pensión, y ya lo va viendo el gobierno, complementa tu pensión vendiendo tu activo, que por la plusvalía que se genere no vas a tributar. Y esa es rentabilidad. Ya, bueno, es más complicado de lo que yo pensaba. Vale, gracias. Como quieras nos llamas, Alberto. Perfecto, de acuerdo, gracias. ¿Queda grabada esta jornada para poder repasar alguna diapositiva? Sí, las colgamos además, por supuesto, si queréis. ¿Dónde lo vais a colgar? Bueno, hablamos con Gonzalo y vemos cómo hacerlo. En la mutualidad, por supuesto, la página web de la mutualidad la colgamos sin problema. Y si hace falta el tema del colegio, pues también, no sé cómo funciona. La nuestra de la mutualidad la colgaremos. A ver, si tú Sí, se lo pedimos para que la cuelguen en la del colegio, con independencia que la colguéis vosotros también en la mutualidad. Sí. Yo no sé si está por ahí Lorena. ¿Estás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me oís? Sí, te oímos. Hola. No sé si quieres dar las palabras de clausura, porque ya estamos sobre la hora límite. Ya estamos pasadísimos de hora, nada, simplemente dar las gracias a la mutualidad por esta jornada, creo que ha sido muy interesante y bueno, ha sido promovida desde la Comisión de Jubilados y yo creo que es una jornada de gran interés para todos, me alegro que se haya grabado y espero que haya sido de interés para todos. No me quiero enrollar más porque ya estamos pasados de hora y nada más, reiterar mi gratitud a todos los ponentes y a todos los presentes por asistir a esta jornada. Muchas gracias. Gracias a todos.